Muy bien, ya no voy a andar más en bicicleta, al menos durante esta madrugada, porque probablemente durante el día sí, pero vamos a seguir hablando sobre el medio ambiente, sobre reciclaje, sobre residuos, con este gran libro, no con con Agustina Grasso, que hizo este gran libro, Basuraleza. Y una hipótesis desde el título, ¿es posible un mundo sin basura?, se pregunta ella. ¿Se habrá respondido? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Ya está, ya no estuviste en bici, hiciste... Ya está. ¿Qué me vas a hacer vos? ¿Qué tengo que hacer por el medio ambiente? No, nomás cuando te vayas de acá, no sé si reciclás, pero empezar a reciclar, a compostar. Pará, reciclo, eso te quería hacer distintas consultas. Vamos a hablar de todo. Sí, reciclo hace mucho. Veía también acá que vos cuando hablas de la psicología de la basura, sí. Que preguntas, ¿separás categoría vidrio, papel, cartón y plástico? Y eso no, o sea, yo separo orgánico de no orgánico. Bien. Pero porque acá no veo, o sea, como está el tacho verde y el tacho negro, sí. Y sí he visto otros países, no sé, en Escocia o en otros, que los martes sacás vidrio, los jueves sacás plástico. O sea, ¿acá tiene sentido hacer esa división de esos productos? Es cierto lo que decís. Hay algunos países que sí tienen como día por categoría y mismo a la vez tenés como 7 tachos. O claro, sea, acá sí. Lo más común... Acá abrís un tacho verde y olor a podrido, que eso no puede seguir sucediendo. No, la verdad es que no. Pero bueno, un poco lo que yo explico en el libro es como para que tengas en cuenta qué es lo reciclable. Claro. Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué se recicla? Y quizás uno en lo primero asocias el cartón, pero en realidad vos ahí tenés vidrio, metal, o sea, plástico, todo eso es lo reciclable, lo que suele ser seco y lo que puede llegar a tener una nueva vida, por eso es el reciclado, que le das una nueva vida, ya sea, no sé, como recién veíamos con lo de Marote, tapitas que se convierten en un producto, o a la larga también tapitas cuando era todo lo del Garraham también, que se convierte en un balde. Digo, bueno, vos le das una nueva vida a ese producto que ya está, esa materia prima, claro, que ya está en circulación. ¿Cómo nace Basuraleza? Bueno, Basuraleza nace hace varios años. O sea, yo la verdad es que hace ya más de 10 años que me dedico a investigar el tema de la basura. Lo empecé en su momento investigando cómo la basura, sobre todo el tema de basurales y rellenos sanitarios, afecta a la salud de las personas que viven alrededor de esos lugares. Y en su momento, cuando lo arranqué, no reciclaba. Es como que lo arranqué más desde el lugar de periodista, ¿viste? Claro. Me interesa esta historia y quiero investigar y más por ahí. Y la verdad es que cuando me empecé a meter más, dije, es súper incoherente y al empezar a entender que si uno recicla, porque obviamente al tirar toda la basura mezclada, que en general la basura termina en un basural, un relleno sanitario, y eso se descompone, ¿no? Y se va pudriendo, entendí que si yo seguía fomentando ese sistema, estaba realmente afectando la salud de las personas, de ecosistemas. O sea que reciclar no era algo solo de bueno, porque quiero esto, que la tapita sea un balde, ¿no? O sea, realmente hay un efecto mucho más profundo. Y bueno, cuando me di cuenta de esta historia, de estas historias, es como que empecé a profundizar y a meterme cada vez más. Yo en un momento del libro lo digo, es como que vos empezás un poco a revolver y la basura te abruma. Sí, sí. Y como que quise en un punto ordenar todo eso, y al empezar a meterme más, empecé, bueno, a investigar el tema de la ruta de la basura en el mundo. Empecé a meterme con tema de islas de plástico. El año pasado, por ejemplo, viajé al basurero de ropa de Atacama. Sí, tremendo. Entonces es como que empecé a meterme en el tema cada vez más basurales. Fuimos a Colombia también a ver cómo funciona ya el sistema de reciclado. Bueno, es como que una cosa fue llevando a la otra, y ahí es que se convierte en este universo un poco que yo llamo Basuraleza. Porque también me parece algo importante, que a veces me olvido cuando hablo del tema, el tema del nombre, ¿no? Y de que se llame Basuraleza, tiene que ver con este juego de la naturaleza, obviamente, porque una de las soluciones que se plantea, no quiero hacer tanto spoiler del libro, pero... Lo mató el mayordomo. Una de las soluciones que se plantea con el tema de la basura y el tema también de recuperar los suelos, esos suelos donde
donde se tiraron residuos tantos años, lo encontramos en la naturaleza. O sea, uno puede encontrar con ciertas plantas nativas y ciertas plantas que pueden purificar esos suelos, entonces por eso es comerlo. Claro, como por ejemplo, no sé, hay ciertas plantas que tal vez transforman el plomo en oxígeno. Entonces como que vos podés encontrar en la naturaleza diversos... Hay una investigación muy interesante de parte de la Universidad Nacional de La Pampa que plantea esto, y un poco eso lo trato en un capítulo del libro, de cómo en la naturaleza justamente encontramos la salida a la contaminación, ¿no? Una pregunta tal vez más filosófica, y no sé si la sabéis justamente como es filosófica, la podemos pensar, es ¿qué es basura? ¿No? Y si hay una diferencia entre residuos y basura, pienso, porque hoy busqué, ¿no? En la RAE, basura, y por ahí desperdicio o putrefacción, por ahí una cáscara de banana en la calle o acá tirada es basura, pero en un compost no. Entonces yo me ponía a pensar un poco en la historia de la basura, si es cuando se empiezan, no sé, las primeras vajillas, si es cuando empieza el vidrio, ni hablar de que en la época industrial para acá se empezó esa basura que no se biodegrada. Una fruta que cae y se pudre, no sé si es basura. Bueno, en realidad producimos basura, compramos basura. Es como que la basura es parte del mundo. O sea, es el lado oculto que no queremos ver y que en realidad existe porque es como el yin y el yang. O sea, existe la luz, existe la sombra. Entonces yo mismo cuando voy al supermercado estoy comprando basura. Compro un paquete de galletitas con las galletitas que son las que quiero consumir y ese plástico ya es un residuo que estoy adquiriendo. Obviamente, como vimos recién, ponías el ejemplo, por ejemplo, de una cáscara de banana, una cáscara de fruta. Eso es basura, pero es otro tipo de basura, porque es una basura de la naturaleza que vuelve a la naturaleza y se convierte en compost, o sea, en tierra fértil. Diferente es un plástico que proviene en general del combustible fósil y que no tarda miles de años en degradarse. Entonces, obviamente, no es lo mismo el proceso de un residuo que el proceso de otro residuo, ¿no? Mencionás mucho en el libro el compost, de hecho que es un compost de palabras. Sí. Y me preguntaste si reciclo, yo dije que sí. Si composto, ¿cómo sería? Sí, compostás, tal cual. Y no, pero yo siempre estuve asociado como el compost, si tengo plantas, si no tengo plantas, además puedo compostar igual. Sí, no, ¿para qué me sirve? O sea, si tenés espacio, me querés decir, o sea, si hay... No, digamos, ¿para qué serviría que yo tenga un compost en mi casa, un tacho con lombrices y demás? Bien. Bueno. Eso después que lo llevo a algún lado. Bueno, en realidad es súper importante compostar porque más del 50% de la basura que tiramos es orgánica. Sí. Entonces vos, si empezás a compostar, es decir, utilizás todo lo que tiene que ver con residuos de esto que hablábamos recién, de frutas, verduras, yerba, café, ¿no? O sea, todo ese tipo de residuo, si vos empezás a compostar, vas a reducir casi un 80% del peso de tu bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que vos cuando vos tirás la basura, la típica bolsa negra, después eso por peso se termina, o sea, uno termina pagando al relleno sanitario, en realidad pagan los municipios, por peso y cantidad. Entonces, es como que vos, si compostás, no estás fomentando el entierro de tu basura, sino lo que estás fomentando, esto que decimos, por un lado reciclado y por el otro lado el compost. Cuando vos compostás, estás haciendo que vuelva a la tierra ese residuo y en unos meses se termina convirtiendo en tierra fértil. Claro, pero eso yo lo tenía más asociado a, sí, no sé, tengo una huerta, tengo un jardín, hago compost para mis plantas que estén mejor y demás. Digo, si no tengo plantas, si vivo en un monoambiente y tengo una suculenta medio ahogada porque le puse mucho agua. Si yo, ¿cómo tengo que hacer para compostar y que si eso lo tengo que después, no sé, ir a una plaza y tirarlo? Claro, o sea, tranquilamente puede ser para tus macetas. O sea, claro, pero si no tengo macetas. Bueno, no tenés macetas, el cantero de la vereda, por ejemplo. Claro, por eso me sirve compostar para después... Totalmente, vos después tirás la tierra ahí al árbol, de la maceta, al parque, donde sea, o empezás a regalar tu compost y... o a venderlo y haces dinero. Hay gente, hay gente que también lo vende, eso, hay emprendimientos. Mismo también hay compost industriales y hay compost municipales, digo, puede haber compost más grandes. Mismo, por ejemplo, en algunos... partidos de zona norte también hay composteras comunitarias. Claro, sí, eso lo he visto. Entonces, por ejemplo, no sé, en las veredas arman un compost entre todos los vecinos en un cantero, entonces ahí va tirando toda la gente de la cuadra, por ejemplo. Quiero empezar a compostar y ¿qué tengo que hacer?
Para empezar a compostar necesitas una compostera, o sea, un espacio que eso puede ser una compostera que la compres o puede ser una compostera que la hagas, mismo, por ejemplo, no sé, con tachos de pintura, bien limpio obviamente el tacho, le haces unos agujeritos abajo, con otro tacho abajo, para que esto es importante porque en general el compost, digamos, este proceso que decimos de descomposición de la basura, pierde un líquido que se llama lixiviado, entonces eso a veces mezclado con agua te sirve también para tus plantas o para la planta de la vereda, lo que sea. Si está bien hecho el compost. Si está bien hecho el compost. Y el compost yo siempre digo que es como hacer un sanguchito. O sea, vos pones lo que tenés que mezclar húmedo con seco, porque tenés que generar un sistema, digamos, que el compost no te quede ni muy húmedo ni muy seco, como que tenés que lograr ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, esto que decimos, podés tener un poco de tierra abajo como para arrancar, tirás lo orgánico El orgánico, cáscara de fruta, nada cocido. No, en general no suele ser cocido, no tiene que haber tampoco carne, tampoco, digamos, resto animal. Pero me sobraron unos fideos, no. No, tampoco. Entonces vos, por ejemplo, no sé, yerba, o sea, hiciste una ensalada, lo que te sobró de la ensalada, cáscara de huevo, eso sirve también. Y esto que te digo, como para equilibrar con el seco, por ejemplo, no sé, hojas de... si cortaste el pasto o hojas de otoño, de los árboles. Entonces vos vas buscando cartón, también te sirve, pedacitos de cartón, papel. Entonces vos vas haciendo ese equilibrio de húmedo y seco. Y si querés acelerar el proceso, ahí es cuando entran las lombrices. Okay. Las famosas lombrices californianas que te aceleran el proceso de descomposición. Pero eso sí, sos ansioso. Si no, estás ahí tranquilo y después... Te queda más lindo también el compost con las lombrices. Además, para mí es como un poco más dinámico. Es como, yo siento que son como tus mascotas que las vas alimentando, ¿viste? No les di la dosis de alimento a mis lombrices y vas y las alimentas todos los días. Bueno, también mencionás en la segunda parte, la última parte del libro, ¿no? Distintas soluciones que has dicho y explicado, que muchas veces te preguntan ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con lo otro? Sí. Quiero que adentres un poco en, por ejemplo, los plásticos de un solo uso. Recién mencionabas a la botella de amor, que yo lo he hecho mucho. Después también lo que tiene es que me empezaron a sacar los lugares donde dejarlas. Sí. Entonces después ya, viste, como todo, tenía acumulado. Y obviamente uno tiene ganas y tiene voluntad. Yo me acuerdo, vivía en otro lugar donde ya no la botella de amor, pero separar lo orgánico de lo no orgánico, yo tenía que caminar 8 cuadras porque no tenía un tacho verde enfrente. Sí. Con lo cual también debería, ¿no?, haber como más facilidades para el que es un poco más vago para... Totalmente. Sí, a ver, cuanto más facilidad y más política pública acompaña este proceso, mucho más fácil, sobre todo personas que tal vez, no sé, a mí porque me gusta tener relación con las cooperativas, voy, te busco, quién recicla, ¿entendés? Porque está bueno también, yo muchas veces lo digo y para que las personas, o sea, lo fomento para, fíjate quién recicla en tu barrio, ¿viste? Porque también ahí te das cuenta esa cooperativa qué tipo de... con qué tipo de material trabaja, qué es lo que hace, está bueno, pero tal cual lo que vos decís, o sea, si vos tenés un cesto enfrente de tu casa, un cesto verde, es mucho más fácil que si me tengo que caminar las 5 cuadras o tengo que buscar cuál es la cooperativa o lo que sea. Pero bueno, ahí nosotras, yo digo nosotras porque yo trabajo en un portal que se llama Escritura Crónica y ahí lanzamos un mapa que se llama Mapa Trash, que se lanzó después del documental Trash, que también lo pueden encontrar en YouTube. Y ahí hay un mapa, para esto que vos decís, la gente más vaga, que ponemos los puntos donde están las cooperativas, donde reciclar según sea tu barrio, tu provincia, es un mapa federal. Entonces está bueno porque, bueno, a veces si vos no sabés dónde llevarlo, por lo pronto conocer cuál es la cooperativa de tu barrio para contactarte y poder llevar los reciclables. Claro. Después, algunos de los mitos, ¿no?, que por ahí en su momento era así, o alguien le dijo a alguien y después quedó esto. Sí, vos te separás la basura en un tacho, en el otro, pues viene el mismo camión y se lleva las dos. Cosa que es mentira. No sé si en algún momento sucedió o siempre fue un mito, pero eso también desalienta, ¿no?, a empezar a la separación de residuos. Sí. ¿Eso es un mito o no? Acá el Pollo, nuestro sonista, dice, yo lo vi. Me encanta porque siempre igual surge ese mito urbano de, hoy no voy a separar porque tiran todo en el mismo bolsa, qué sé yo. Yo siempre digo, a ver, es un mito que a veces también es como para desalentar el reciclaje.
Y también para justificarse. Y para justificarse, total, y como lavar culpa, siento. Claro, Como, tipo, total, igual. lo tiran todo junto, no voy a reciclar, ya está. Pero la verdad es que a ver, sí las cooperativas laburan y trabajan, mismo en Ciudad de Buenos Aires está la ley de basura cero, entonces las cooperativas tienen divididas sus rutas y sí hay un montón de plantas de separación y ya te digo, mismo la SEAMSE tiene internamente, que es el relleno sanitario más grande de Argentina, ¿no? El Norte 3. Ahí va toda la basura, gran parte de la basura del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires y por ley se separa. Entonces, hay además plantas de separación dentro del relleno sanitario. Entonces, la verdad es que se tiene que separar, a veces se hace mejor o peor, pero lo ideal es que vos puedas separar en origen. ¿Por qué es esto? Porque vos no contaminás, entre comillas, todo lo que es el plástico, el cartón. O sea, vos lo ideal es entregarlo limpio, seco, en la bolsa verde, en el contenedor verde, para que el día de mañana, cuando lo agarre el reciclador o recicladora, o sea, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo el pote del quesito untable. Sí. Si vos lo entregás con un poquito de quesito, eso se honguea, es un asco, no es lo mismo obviamente que cómo va a trabajar el reciclador a que si vos entregás ese producto limpio y seco, ¿no? Eso también te quería consultar. Es lo que te decía, a veces levanto la tapa del tacho verde y olor a podrido. Sí. Eso, arruina todo lo que está ahí, igual se puede separar, obviamente le terminas haciendo más engorroso el trabajo al reciclador. Sí. Y por eso debe haber mucho que toman el yogur y no le dicen, lo reciclo, pero por eso, sí. También una instrucción de cómo reciclar o cómo separar correctamente, que es lavar y secar, pero si uno tira el yogur sin lavar, eso contamina a todo lo otro. Y lo que pasa es que hay que ver también cómo trabaja la cooperativa. O sea, muchas veces después eso pasa en realidad las cooperativas suelen tener lo que son las cintas de separación, entonces pasa por la cinta y muchas veces quizás se descarta lo que está sucio. No se puede reciclar porque no hay tiempo de lavar ahí o claro, no se van a poner a lavar. Otra cosa también que es importante, por ejemplo, el cartón, para que siga siendo cartón y usarlo y reciclarlo, tiene que estar limpio también y seco. O sea, claro, eso no se puede. Por ejemplo, si vos dejás, tirás algo húmedo y se mancha el cartón y se humedece, vos ese cartón después no lo podés volver a reciclar. Entonces, la pizza con mancha de aceite, el cartón, El cartón con mancha de aceite sirve para el compost. Ah, ok. O sea, vos ese cartón que está medio humedecido, lo cortás y eso sirve para el compost. Esto que te decía de buscar el equilibrio entre húmedo y seco del compost, eso tranquilamente te sirve para el compost. Y la parte seca, la parte más el cartón más virgen, eso sí te sirve para reciclar. En un momento mencionás los distintos países que más basura generan. Sí. Pues Estados Unidos, India, Brasil. ¿Eso es per cápita o porque son también países con muchas personas? O sea, ¿es per cápita la...? Está buena tu pregunta porque hay dos registros, dos mapas mundiales. Uno es per cápita y el otro es por cantidad de consumo. Entonces, obviamente, India, que es un país mucho más pobre que Estados claro, Unidos, o sea, el tema quizás aparece en el ranking por la cantidad de gente que vive, pero Estados Unidos aparece en el ranking por la cantidad de consumo que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces mismo eso lo vemos, se puede ver tranquilamente en lo que es ropa, ¿no? Son países que no solo consumen, quizás duplican lo que se consume en un país más pobre, sino que encima se produce, ¿no? También el doble. Entonces muchas veces lo que no se vende se termina enviando en containers en el ejemplo de la ropa, por ejemplo, ropa de Estados Unidos y de Europa, termina en una ruta de container a Chile, que entra por el puerto de Iquique. Y ahí ingresan fardos, que son kilos y kilos de ropa. Es a granel, no es que compran, sino que mandan. No, claro, ropa. Compran los fardos, que son los kilos enteros sí. Y enormes, y ahí puede venir de todo, desde ropa usada, desde ropa nueva, ropa con etiqueta. O sea, yo que estuve ahí en el desierto, había hasta ropa con la alarma del shopping. Sí, o sea, la ropa totalmente nueva que vos decís, hasta hace 2 minutos me hacían una multa, me sonaba la alarma en el shopping y ahora la encuentro en el desierto tirada como cualquier otro tipo de basura. Entonces, bueno, lo que no se vende,
En general eso lo compran importadores turcos, entonces y entra por Chile y se revende a ferias o a shoppings o a tiendas más grandes, ¿no? Según la calidad de la ropa. Lo que no se vende o lo que se va descartando, porque estamos hablando de kilos y kilos, creo que son 13 millones de toneladas anuales, todo lo que tiene que ver con ese ingreso de ropa y que no se vende termina en los basurales a cielo abierto. Claro. ¿La ropa se recicla? No me refiero a una remera en buen estado, que obviamente la podés donar y más, pero no sé. Tenés una campera destrozada, una remera que ya no sirve. ¿Va al tacho de reciclado? ¿Va al compost? ¿Va a la basura? ¿Se puede reciclar la tela, digo? Sí, tranquilamente la tela se puede reciclar, se recicla mismo, hay cooperativas especiales que trabajan con residuos textiles. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos, por ejemplo, Amanecer de los Cartoneros, que es una cooperativa que trabaja con residuo textil, que ahora justamente está sufriendo un desalojo por parte del gobierno de la ciudad. Ellos tenían su predio en Flores y ahora fue desalojado y era una de las únicas cooperativas que trabajaba con residuo textil. Mismo en Instagram y todo se puede ver digamos cómo trabajan y cómo separan. Muchas veces tiene que ver, por ejemplo, no sé, mismo en Flores que hay muchos talleres textiles, claro. Todo lo que sobra, retazos de tela, todo eso, si hay cooperativas y si hay espacios que trabajen con telas recicladas, mismo hay un montón de emprendimientos que también hacen sus proyectos con descartes, ¿no? Que se hacen carteras, que se hacen bolsos. Se busca siempre, vos encontrás siempre emprendimientos, como veíamos recién hace un rato, que piensan con el descarte y decir, bueno, ¿cómo hago para que esto no termine en un basural? Claro. Vuelvo a esto que te mencionaba de recomendaciones y preguntas. Sí. Colillas de cigarrillo. Yo me acuerdo que en algún momento algunos decían, no, le hace bien a las plantas o no sé qué. Viste que no, lo tiraban en la maceta porque le hace bien a las plantas. Me había olvidado, otros mitos. Claro. ¿No? Y entonces el fumador tranquilo dice, no, esto es para el medio ambiente. Qué raro, la planta que es fumadora. Sí. Pues el tomaco, pero... Sí, ¿qué se hace con las colillas? Bueno, la colilla de cigarrillo es re interesante porque es uno de los residuos que más se tiran en vía pública. Sí. Y mismo cuando se hacen todo lo que tiene que ver con los censos de costeros, siempre sale en primer lugar lo que es la colilla de cigarrillo. Es tremendo la cantidad que se tira y de verdad, primero que obviamente fumar es perjudicial para la salud. O sea, la persona que fuma ya de por sí está tomando una decisión en contra de su salud. Imagínate que encima la tira, o sea que ahí nos hace mal al resto que... O sea, que no teníamos nada que ver. Hay lugares del mundo y mismo también en Ciudad de Buenos Aires hay multas que se cobran si vos tirás colilla de cigarrillo. Hay que ver si se aplican o no. Claro. Y por eso muchas veces hay diversos también ONGs y todo que arman como... Sí, los tubitos. Los tubitos y lo mismo en la playa. Claro. Pero no, al contrario. O sea, la colilla de cigarrillo... contamina litros y litros de agua. Pero un fumador en su casa, por ejemplo, que lo puede guardar en una botella y lo lleva a algún lado, ¿qué hace? Bueno, en general... Yo no fumo, pero digo, alguien que... en general lo que se hace con la colilla de cigarrillo, yo siempre recomiendo ponerla en botellitas, o sea, no tirarlo directo a la bolsa, sino como tratar de... para que después no esté en contacto directo con la tierra. Claro. Entonces tratar eso, quizás de ponerlo en botellitas o buscar botellitas más chiquitas. Mismo cuando, no sé, viene gente a casa que fuma, yo hago eso. O sea, las meto en botellita y después eso es lo que tiro a la basura, como por lo pronto tratando de buscar una protección para que la colilla no vaya directo a la tierra. Claro. ¿Pilas? Bueno, pilas, eso es una de las grandes preguntas que me hacen siempre en redes y mismo también con el libro y todo. Las pilas, lo mismo. O sea, hay lugares donde se juntan, o sea, donde uno puede ir a tirar las pilas. Ejemplo, hay un programa que se llama RIP Pila, que lo que hace es, vos podés ir a tirar, por ejemplo, a la farmacia del Doctor Ahorro, a la Saction y algunos puntos verdes de las plazas de la ciudad. Vos llevás las pilas y después eso entra en este programa de RIP Pila, que después las pilas terminan yendo a una planta de reciclado en Rosario, que tratan específicamente la pila. Y también la Universidad Nacional de La Plata está haciendo unos estudios también para reciclado de pilas. Pero bueno, las pilas también son un gran contaminante, que lo ideal es que lo mismo, no terminen basurales. No claro, que después termina siendo peor en la tierra y demás. Totalmente.
debería haber más, porque sé que hay leyes, pero no sé si se cumplen, como que la misma empresa que fabrica, lo mismo la obsolescencia programada, que en teoría, o no sé, los que hacen celulares, televisores, heladeras, que se hagan cargo del descarte, o sea, cuando deja de funcionar. ¿Eso se lleva adelante? ¿No? Bueno, en realidad nosotros en Argentina tenemos pendiente una ley que es la Ley Nacional de Envases, ¿no? La ley de envases, la famosa ley de envases que muchos países la tienen, Argentina todavía no la tiene, y esa ley lo que exigiría es un poco la trazabilidad del envase y que la empresa se haga cargo de los pasivos ambientales, ¿no? O sea, vos imaginate que, por ejemplo, empresas de gaseosas, ¿no? O sea, emiten al sistema millones y millones de botellas plásticas, que es plástico PET. Hay algunas movidas internacionales, por ejemplo, de organizaciones como Break Free from Plastic, que lo que hacen, y esto me encanta, que lo que hacen es, hay un día internacional que hacen limpiezas en distintos países. Entonces, por ejemplo, se reúne como yo te dijera, en vía pública, decís, bueno, hagamos limpieza ya sea en una plaza o a la ribera de un arroyo o en una plaza o lo que sea, y se hace registro de marcas. Entonces vos agarras, juntás toda la basura y ves qué marcas son las que más terminan en vía pública. En general, las marcas que más terminan suelen ser Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, todo ese tipo de marcas que son las que tienen envase. Más grandes, claro. Exacto. Entonces, hubo movidas mismo acá en Argentina que lo que se hacen es juntar todas, por ejemplo, las botellas de Coca-Cola y se las llevan a Coca-Cola. Como diciendo, esto es tuyo, hacete cargo, ¿no? Claro, esas movidas se te cayó. Total, te olvidaste de esto. Y me parece súper interesante porque uno muchas veces, obviamente, que la culpa en el consumidor, que la tiró mal y que todo lo que sea, pero obviamente vos como empresa sos la que estás generando ese envase. Entonces, toma, esto es tuyo, se te olvidó, y me parece buenísimo porque es una manera como de entender que la basura tiene como una multiplicidad de responsabilidad. O sea, por un lado, esto que vos decís, no hay leyes. Por el otro lado, la industria, que tampoco se hace cargo de su pasivo ambiental. Y obviamente el usuario o la usuaria que, o sea, abro la ventanilla y tiro la botella. No está bien eso, porque no lo estás gestionando de manera correcta, algo que se puede, por ejemplo, reciclar. Claro. Hablábamos también un ratito fuera del aire, pero que quería explayarlo acá, que es así como Bochi de Marote me decía, no, bueno, un tema muy en boga, y hoy cuando venía para acá, leyendo el libro y demás, dije, claro, en realidad se pasó como todo. Yo cuando era chico me acuerdo que también algo que se debería empezar a romper es que la cuestión ambiental, viste, surge mucho de los chicos o impregna mucho en los chicos. Después se lo pasan a los padres o en la escuela y dice, ¿por qué tiraste el papel si en la escuela me enseñaron tal? Yo me acuerdo que cuando era chico tenía 50 cosas que los chicos pueden hacer para salvar el mundo, una cosa así. Sí. Eran 2 libros. Y por eso es como que siempre va y viene el tema. Hace unos años estuvo muy en boga el tema de del calentamiento global, de la contaminación, con Greta Thunberg a la cabeza, pero también acá en Argentina muchos chicos, y a nivel mundial. Hoy en día, ¿cómo está el tema del ambientalismo, de la ecología en cuanto a la agenda y en cómo lo ves vos en la sociedad de a pie? Bueno, y está difícil, yo creo que siempre, obviamente, lo ecológico, lo ambiental es como que uno está medio a veces luchando contra los molinos de viento, y obviamente que hay momentos históricos y contextos que yo creo que estos son momentos un poco más difíciles, ¿no? Lo vemos hoy quizás con el tema de los incendios. Claro. Que cuesta quizás instalar el tema en agenda, cuesta hablar del tema. Sí, o entra en agenda en el momento de los incendios, pero después no pasa nada hasta que vuelve a haber otra temporada de incendios. Exacto. Entonces, con todo el tema del crecimiento del negacionismo climático, ni que hablar también con las medidas de Trump, de financiamiento, por ejemplo, un montón de organismos internacionales, que a su vez esos organismos internacionales son los que brindan becas, apoyos para investigación, o sea, cuando vos realmente te pones a investigar y a pensar todo lo que sucede con lo ambiental, la verdad es que hay mucho de voluntad. O sea, de voluntad o sea, también hay obviamente normativas y hay acuerdos internacionales, digo, desde el Acuerdo de París hasta hoy. Claro.
pero que pareciera que muchas veces son unos acuerdos laxos, o sea, son unos acuerdos que, bueno, nos volvemos, nos juntamos de nuevo a firmar. Greenwashing. Claro, ni que hablar del greenwashing. Entonces, imagínate que encima ya era difícil en ese contexto con Greta, con Fridays for Future, todo eso, imagínate en este contexto que países líderes se quieren ir de esos acuerdos o se van de organismos internacionales. Se vuelve mucho más complejo porque vos ves que eso se va bajando, o sea, pasa quizás a nivel internacional, ves cómo eso después tiene su espejo en lo nacional y ni que hablar en lo local, porque ya de por sí era difícil instalar la agenda ambiental, cuando ya entre comillas no hay obligación o entre comillas pasa de moda, es como que bueno, mismo vos lo ves muchas veces en contenidos de escuela, o sea, ves el efecto dominó lamentable. Por eso digo, sí, hace unos años estaba realmente en agenda, no sé, con distintas convenciones a lo largo del mundo y demás, y que recibieron la atención de todos, y después pues, lamentablemente fue bajando un poco. Bueno, esto de si hay el punto de no retorno, en qué año va a ser. Totalmente. No, obviamente la acción ya tenía que ser ayer. Sí. Tenía que ser hace años, pero bueno, es lo que hay. Igual una buena noticia que te quería dar era que ya se agotó la primera edición. Así es. Antes del mes se agotó, ya estamos con la segunda edición. Entonces, digo, ahí también da como una esperanza, porque veo un interés de parte de la gente genuino, me escriben en las redes, me piden el libro se consigue a través de la web de Escritura Crónica y a través de mis redes Cronista Millennial. También están las librerías de Sudestadio, tiene ciertos puntos como que hay mucha militancia detrás del libro. Digo, y veo el interés y la gente que me escribe y me cuenta sus historias. El otro día también uno de los libros que entregamos, por ejemplo, era un emprendedor que trabaja con neumáticos. El neumático es hipercontaminante, es uno de los principales emisores de todo lo que tiene que ver con microplásticos. Las dos maneras digamos, de que haya más microplásticos en el aire, en el ecosistema, en el agua, sí, suele ser a través de los lavarropas y a través de los neumáticos. ¿A través de los lavarropas? Porque cuando lavamos la ropa, todo lo que es microfibra que se va perdiendo y que después termina en el drenaje y en los cauces de agua, viene por la ropa. Y todo lo que tiene que ver con microplástico de aire, muchas veces tiene que ver con neumáticos. Y esta persona me decía que, por ejemplo, está haciendo tejas, ¿no? Entonces digo, me encanta porque el libro también es como que me va conectando con personas que vos ves el interés. Entonces digo, por un lado, obviamente, hay una desesperanza quizás por el tema más gobiernos o empresas, pero por otro lado ves gente de la sociedad civil o emprendedores, que la verdad que te conecta con eso y un poco me quedo con eso, ¿viste? Mirar y también visibilizar eso, porque si no, la desesperanza genera más desesperanza. ¿Y para qué? Es lo que decíamos antes, ¿para qué lo voy a hacer? Ahora, no, si ves que realmente hay voluntad y que tal vez viene de abajo y no de arriba, también te dan ganas. Totalmente. También en una parte del libro mencionás que hay países que compran basura. Exacto, sí. ¿Eso como la basura también genera energía? ¿O por qué es que hay países que necesitan comprar basura? En realidad es un negocio, o sea, no porque haya una necesidad, porque cada país en realidad debería hacerse cargo de sus residuos, pero hay países más, entre comillas, desarrollados que ellos dicen, bueno, por ejemplo, yo ya no entierro, yo ya no incinero, lo que sea, pero claro, porque terminan enviándole el container de basura a otros países donde quizás no hay tanta regulación. Mismo acá en Argentina, por ejemplo, se importa cartón usado. Entonces, hay un tema también con eso que está sucediendo en los le pagan al país para recibir su basura. Exacto. No es que el país compra la basura, sino que recibe el dinero y basura. Exacto. O sea, vos comprás ese cartón. El espacio, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa eso? Hace que muchas veces dentro de por ejemplo, el cartón reciclado pierda el valor nacional porque vos estás comprando más barato al internacional. Entonces, digo, al no haber muchas veces regulaciones de protección de los estados, vos estás fomentando un sistema que a la larga, o sea, vos estás comprando basura, pero no estás comprando, por ejemplo, el cartón reciclado de acá. Entonces, es todo un tema porque, por ejemplo, también sucede con México. México compra mucha basura a Estados Unidos. Pero, o sea, sí, el país compra la basura, pero es esto, por ahí, cosa a reciclar.
No, a veces a reciclar y otras veces que lo terminan incinerando. O sea, en México, por ejemplo, hay una gran mafia respecto a todo lo que tiene que ver con las cementeras. Entonces se termina quemando basura con lo que sabemos que la incineración, o sea, los grandes problemas que tiene para la salud, para los ecosistemas. Muchas veces se vende como que generan energía, pero vos en realidad lo que estás haciendo es no fomentar el reciclado, estás quemando y muchas veces porque es como la solución, entre comillas, más rápida de deshacerte de esos residuos. Claro. En cuanto a vos, en lo personal y también como ejemplo para todos y qué es lo que podemos hacer, vos dijiste, bueno, te empezaste a meter, ¿no?, como periodista en distintas historias, sí. te fue atrapando y dijiste, bueno, a partir de ahí empecé a reciclar, a separar y demás. Entonces un poco esto, para no ir a lo macro, porque si no uno dice, yo no lo hago, si lo tiene que hacer esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto, compost, separar, pero digamos... No sé, que vos te escuché en otra entrevista que te casaste y era todo eco-friendly. Sí. ¿Qué se puede hacer cotidianamente desde ir con tu bolsa de tela al supermercado? Elegir, no sé, querés galletitas, pero viene en paquete, qué sé yo, vas a la panadería y pedís sueltas, que igual te la ponen en una bolsa. Bueno, ahora que mencionaste lo del casamiento, por ejemplo, yo busqué la manera de que no haya plásticos de un solo uso. ¿Qué es plástico de un solo uso? Y te vuelvo a la botella de amor, que al final no lo explayamos. Nos quedó ahí en el aire. Sí. El plástico de un solo uso suele ser, por ejemplo, no sé, sorbetes, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cuchillo, tenedor, platito descartable. O sea, una botellita de agua. Es un clásico, una botellita que por ejemplo, los utensilios que son de plástico, sí, que vos los usás un rato y después que es muy típico para cumpleañitos, claro. Para eventos, ¿no? Que vos decís, bueno, así no lavo, pero estás tirando un montón de plástico a la basura, ¿viste? Entonces, bueno, mismo, por ejemplo, uno puede buscar platos compostables, podés buscar otro material que pueda ser reutilizable. Sí, hay un montón de emprendimientos súper interesantes de platitos y de cubiertos que pueden ser compostables, que suelen ser o de cierta madera o de, como vos decís, de cartón o a veces de fécula de mandioca. O sea, hay como distintos... digamos, productos que usan materiales más amigables. Claro. Entonces yo en ese momento también lo que hice fue encontrar una cooperativa. Nosotros nos cansamos en una quinta en General Rodríguez. Bueno, buscar una cooperativa de la zona y que se recicle todo. Obviamente siempre hay un residuo. En la barra vos tenés botellas de gaseosa, botellas de vidrio. Digo, obviamente siempre hay un residuo reciclable que se genera. Entonces, digo, desde ese detalle decir, bueno, voy a hacer un evento. ¿Cómo lo puedo hacer lo más amigable con el ambiente posible? Claro, es reducir, no es eliminar. Y, a ver, eliminar es casi imposible, salvo que te vayas a vivir una isla, ¿viste? Porque digo, también hay que buscar una manera realista. O sea, vivimos en este sistema, vivís en una ciudad o vivís en el conurbano, vivís donde sea. Entonces sí, obvio, desde tener cestos en tu casa, poder reciclar, compostar, ahí estás haciendo un montón. Eso es buenísimo también lo que tiene el tema de la basura, que es algo tangible. O sea, vos terminás de escuchar esta nota y decís, bueno, voy a reciclar. O sea, es como que realmente podés tomar acción directa, ¿no? Y después esto, quizás buscar proyectos, decir, bueno, en vez de comprarme, no sé, me tengo que comprar unos lentes que se me rompieron, bueno, me he comprado de plástico, busco esto, o ya sea plástico reciclado, de madera, no sé, como que uno puede buscarle la solución y la vuelta en el día a día. Es un poco lo que decía el capítulo de Psicóloga de tu basura, porque es como analizar, vos te podés poner un día y decir, bueno, voy a analizar qué tiro, ¿no? Y cuando analizo qué tiro, ahí estás haciendo un análisis de qué consumís, cómo consumís. Digo, también una vez, obviamente, es el estilo de vida que tenemos, que es rápido, que es ya. O sea, quizás decir, che, no me puedo poner a hacer las galletitas, las tengo que comprar. Pero bueno, quizás también es a la larga decir, bueno, ¿y qué pasa si me pongo a cocinar más? No sé, creo que todo está relacionado con una forma de vida, un estilo de vida que tiene que ver con la rapidez y la no rapidez y entrar en este sistema también que muchas veces no tomamos la pausa para repensar qué es lo que estamos haciendo. Claro.
Dos cosas, Agus, antes de despedirte. Uno, que repitas dónde comprar el libro. Bien. Bueno, Basuraleza lo pueden encontrar en la web de escrituracrónica.com, en mis redes que son @cronistamillennial y en las librerías de Sudestada en Cava. Por ahora estamos en Argentina. El jueves me estoy yendo a Chile a presentarlo a Tarapacá. El 31 de enero. Es un evento que se está haciendo con distintas organizaciones ambientales de allá. O sea, yo pude ir, como te decía, al desierto de Atacama, entonces a raíz de ahí ir contando y presentando el libro. También se presenta una plataforma que se llama Begins, así que bueno, si hay gente escuchando de Chile, seguro que sí. Bienvenido. Y háganselo saber en Cronista Millennial. Así que ahí, claro, así que bueno, nada, los esperamos en Chile y bueno, y eso se consigue a través de mis redes y me escriben y está buenísimo porque tiene una guía después también el libro, esto que hablábamos recién, de, bueno, qué hacer con el aceite de cocina, qué hacer con los residuos electrónicos, que me preguntan mucho, pilas, residuos menstruales, bueno, hay de todo. Para... Sí, por eso. Toda lo que decía, la segunda o última parte tiene que ver con estas consultas y qué se puede hacer, residuos textiles, que yo te preguntaba, el fast fashion, ¿no? Totalmente, sí. Que no sé si acá, bueno, ahora que se habilitó mucho Shein y por ahí se empieza a tener el fast fashion y el descartar todo, sí, total es barato. Sí, mismo, no solo Shein, sino que estamos también comprando ropa usada. Yo hace poco estuve en un galpón también de fardos de ropa y se está comprando ropa usada y ropa nueva a países también del norte global. Claro, que no es lo mismo que ir a una feria americana a comprar ropa usada y que sea la moda circular. Exactamente, eso es diferente. Obviamente vos tenés las ferias que vos vas y, no sé, vos mismo decís, che, ya me cansé de este saco, ya pasó, bueno, en vez de tirarlo, bueno, lo recirculo. Esa es otra manera y obviamente en general vos decís, bueno, es de industria nacional. Acá, en el tema de lo que está pasando hoy con la habilitación del ingreso de ropa usada y ropa nueva, es que, digamos, ingresa directamente por aduana fardos de ropa, la gente puede ir a comprar, entonces los fardos valen, no sé, entre 100 y 500 dólares y viene de todo. Claro, y muchos locales se están abriendo de esa manera hoy. Claro, y con que elijan 20 prendas ya les es más barato que... Total, sí. Y sé que no me vas a responder porque no sé si está la respuesta, pero partís de una pregunta. ¿Es posible un mundo sin basura? Y me parece que tienen que leer el libro para ver si se responde esa pregunta, pero creo que es parte, ¿no? O sea, la basura es parte. Lo que es posible es un mundo con menos basura. Totalmente. Yo creo que es posible un mundo con quizás un tratamiento de basura más consciente. Claro. ¿No? Eso sí es posible. Agustina Grasso, cronista millennial, así la siguen, gracias. No, gracias a vos, de verdad. Y muchos éxitos en Chile y en lo que viene y en esta segunda edición. Muchas gracias. Breve tanda y seguimos aquí en Redespiertos.